Bueno, arratsaldeon. A ver. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Cienciateca. Y aprovechando la circunstancia de que estrenamos Auditorium, porque hoy es la primera vez que se utiliza esta sala para una de las conferencias de este ciclo, quiero comentar un par de cosas. Una es que algunos que ya vinieran en sesiones anteriores probablemente ya lo sepan, a partir del mes de enero todas las conferencias en castellano de la Cienciateca se darán en esta sala, todas o casi todas. Esto quiere decir que no tendremos las estrecheces que hemos tenido en otras ocasiones en la sala Bastida, que tenía 100 asientos y que, aunque empezamos con asistencias limitadas, finalmente hemos tenido problemas de espacio. En lo sucesivo, esos problemas de espacio, afortunadamente, pues o no los habrá o serán menores. La segunda es que toda la información relativa a las actividades de la cátedra, y no solo eso, sino actividades en relación con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, información en relación con la actualidad científica, se pueden consultar en la página ciencia.info, que es una página que ha abierto la cátedra precisamente para eso. Es una página trilingüe en inglés, en euskera y en castellano. Y también quiero comentar que las dos siguientes sesiones de Cienciateca, que en principio no se celebrarán aquí todavía, porque son las de noviembre y diciembre, en la primera nos ocuparemos, en las tres siguientes nos vamos a ocupar de los premios Nobel de este año, de ciencia de este año. En la primera será sobre el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, y la conferencia la dará el profesor Carlos Matute, que es el director del BERC Achúcarro. Va a ser una conferencia sobre neurociencia, sobre posicionamiento en el espacio. Muy interesante. La siguiente va a tratar sobre el Premio Nobel de Física, que se lo han dado a los que desarrollaron el LED, el llamado LED azul, que nos permite estas bombillas tan económicas, y la va a dar Aitor Vergara, que está por aquí, que es también físico de la Universidad del País Vasco. Y la tercera todavía está sin programar, pero ya será en el mes de enero. Bueno, y sin más voy a presentar a Guillermo. Guillermo Quindós es catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina y Odontología de nuestra universidad, de la Universidad del País Vasco, y él trabaja actualmente en la patogenia y diagnóstico de candidiasis, que es una enfermedad provocada por un hongo, y su tratamiento y prevención. Se licenció en el año 1983 en Medicina y Cirugía y obtuvo el doctorado con premio extraordinario en el año 1987. Él empezó como profesor ayudante de microbiología médica y parasitología en el Colegio Universitario de Álava, lo que entonces era el Colegio Universitario de Álava, en Vitoria, y luego ha continuado como profesor titular de microbiología en la Facultad de Medicina aquí en Leioa. Fue postdoctoral research fellow en el Mycological Research Laboratory en Londres, del Central Public Health Laboratory, y desde 2002 es catedrático de microbiología. También preside la Asociación Española de Micología desde 2008 y dirige la Revista Iberoamericana de Micología desde 1993, prácticamente, desde un montón de años, realmente. Bueno, es autor de más de 200 publicaciones científicas y en su campo y colabora en Mundo Micro, que es la sección de la mecánica del caracol de Radio Euskadi de divulgación científica. Yo debo decir, aparte de esto, que es la presentación formal, que estoy muy contento, suelo decir esto de que estoy contento, pero cuando lo digo es verdad, en este caso también especialmente de tener a Guillermo con nosotros aquí, porque se da la circunstancia de que Guillermo y yo hicimos el bachillerato juntos en el Instituto de Portugalete. Entonces, claro, ¿quién nos iba a decir a nosotros en el Instituto de Portugalete entre el año 1970 y el 77 o 76, no recuerdo ya muy bien los años que fueron aquellos, que estábamos allí codo con codo, en aquel instituto, pues eso, que tantos años después, ya hasta me cuesta hacer la cuenta, pues íbamos a estar aquí en estas lides, ¿no?, dedicados a estas lides. Y lo cierto es que, bueno, pues empezamos juntos nuestra vida académica, como quien dice. Él se pasó al lado oscuro de la medicina, mientras que yo prefería hacer biología, que es un lado mucho más luminoso, pero finalmente
Bastantes años después nos hemos encontrado los dos, curiosamente, en afanes divulgativos, los dos en afanes divulgativos. Él escribe un blog que está en la blogosfera de la universidad y además colabora con el programa de Radio Euskadi. Aparte de que, bueno, pues, como saben algunos de los presentes también, es una persona muy accesible para contar con él para entrevistas, artículos, etcétera. En su momento también estuvo en Escépticos, participó en el programa Escépticos de televisión, en fin. Y yo también me dedico a estas cosas, con lo cual, ya digo, es curioso, en su día empezamos nuestra vida académica juntos y ya cuando nos acercamos a una etapa bastante más en fin, vamos a dejarlo ahí. También volvemos a estar juntos, lo cual para mí es un enorme placer. Así que, sin más, Guillermo, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. La verdad es que después de esta introducción vais a pensar que os va a hablar alguien que sabe mucho de muchas cosas y es mentira. La verdad es que me he preguntado varias veces qué hace un micólogo hablando de virus. Pero bueno, como me gusta la divulgación y esto no se programó ayer ni hace una semana, sino que está programado desde hace casi 2 meses, pues aquí me tenéis con vosotros. Y curiosamente el título este del temor en los tiempos del ébola, pues casi podría definir un poco la situación en la que me encuentro, ¿no? Un poco atemorizado con tantas personas llenando la sala. La verdad es que lo que yo creía que iba a ser pues hablar para 40 o 50 personas, pues parece que aquí hay alguna persona más de esas 40 o 50. Bien, sin más preámbulo, yo creo que nos vamos a meter en el tema del que queremos hablar, ¿verdad? La introducción de Juan Ignacio pues, me ha parecido agradable, como suelen parecer todas las introducciones que hacen los amigos, y la verdad es que no sé si le he entendido bien, pero me da la impresión como que estamos ya pensando en jubilarnos. Espero que no fuera esa la indirecta, ¿no? Todavía nos queda algún año, pocos, pero alguno nos queda. Bien, entonces, para ponernos en situación, la verdad es que es difícil que desde nuestra sociedad, hasta cierto punto bien articulada, con un sistema sanitario que a pesar de los vaivenes de los últimos años sigue siendo fuerte, con una cultura, vamos a decir, general relativamente aceptable, pues ponernos en la situación en la que se está viviendo en los países en los que en estos momentos hay una epidemia de ébola es bastante difícil. Y la verdad es que si aquí, después de que haya habido una persona enferma, porque estaba cuidando a una serie de personas, bueno, exactamente a 2 misioneros, uno de ellos también dedicado a labores médicas que habían sido repatriados, evidentemente una labor humanitaria que la Organización Mundial de la Salud aconseja para todos aquellos que están de voluntarios en zonas que podríamos decir que son conflictivas sanitariamente, como es en este caso África Occidental, ¿verdad? Bien, pues si una única persona infectada nos ha provocado temor, podríamos suponer que en el sitio donde se está produciendo realmente la epidemia, la situación tiene que ser bastante más lamentable. Si además consideramos que desde el punto de vista comparativo, la sanidad que hay allí podríamos decir que casi en muchos casos es testimonial, si no es por la ayuda externa, porque son países que casi acaban de salir de conflictos civiles y militares bastante importantes, donde realmente hay una corrupción bastante exagerada y evidentemente necesitamos también nosotros de ellos que les ayudemos a contener esta epidemia y que seamos capaces de demostrar lo que es realmente una acción humanitaria y solidaria, ¿no? Una humanitaria y solidaria real. Bien, entonces el título un poco habla de eso, ¿no? Del temor que nos produce situaciones determinadas. Nos produce temor la pobreza, nos produce temor la enfermedad y, cómo no, nos produce bastante temor la muerte. No lo tenemos asimilado y es difícil asimilarlo desde nuestra cultura. Entonces, en esta charla de divulgación, la intención es transmitir una serie de conocimientos bastante básicos sobre lo que es el ébola, las situaciones en las que se producen estos brotes epidémicos, cómo es el virus que provoca la enfermedad y comentar una serie de cosas que nos ayudan hasta cierto punto a las personas dedicadas a la atención sanitaria a realizar pues un diagnóstico basado en la sintomatología en la clínica y también evidentemente un diagnóstico de confirmación basado en pruebas que en muchos de estos lugares son difíciles de realizar si no las hace gente que viene de fuera. No porque no sepan, simplemente porque no tienen la suficiente, el suficiente dinero, la suficiente capacidad económica como para poder hacer cosas que hacemos aquí. Bien, lo que vemos a la izquierda sería básicamente pues, un dibujo en 3 dimensiones de lo que es un virus del ébola. La parte, vamos a decir, frontal, aunque decir la parte frontal en un virus es bastante
vamos a decir, mentir, porque lo de frontal y digamos, y acra pues está difícil, pero la parte frontal lo que tenemos básicamente es como una especie de ventana abierta para ver cómo es la interioridad del virus. Esta imagen está puesta para que os hagáis una idea de que realmente un virus es una partícula subcelular que realmente está vivo, entre comillas, cuando infecta una célula, es un parásito obligado y que básicamente está compuesto por una envoltura externa, en este caso, que la adquiere de las células humanas o animales a las que infecta, y en su interior tiene una serie de proteínas que de alguna forma también están protegiendo a lo que sería su ácido nucleico, en el caso del virus del ébola, un ARN. Un ARN que hasta cierto punto, para nosotros, habitualmente los ARN llevan funciones relacionadas pues, con la transmisión de información y con la síntesis proteica. Bueno, pues ese ARN que tiene este virus es lo que le confiere toda su herencia genética. Es un ARN además cortito, como vamos a ver después, y realmente lleva información para muy pocas cosas. Básicamente lo que codifica es información para producir 7 componentes proteicos. Pero nos vamos a meter en eso un poco más adelante. Bien, lo que hay en la parte derecha son 3 definiciones extraídas del diccionario de la Real Academia de la Lengua. En la parte de arriba habla del temor, como una situación en la cual pues, nos encontramos con una situación de recelo o hasta cierto punto podríamos decir de precaución ante situaciones que consideramos que pueden ser dañinas. Justo debajo aparece miedo, donde la definición es una perturbación angustiosa del ánimo, o sea, parece como que es algo que está por encima del temor, y en ocasiones a este miedo se le pone un adjetivo que es hasta cierto punto miedo pánico, o como solemos decir habitualmente, pánico, cuando ya es descontrolado y es algo que realmente nos hace como no enfrentar las situaciones y dejarnos o darnos por vencidos. Porque realmente estas 3 definiciones hablan muy bien de lo que está ocurriendo en muchos pueblos de esa zona de África, de esas 3, 4 países realmente en un brote y otro en otro, que están sufriendo, digamos, el efecto tan arrasador y desestructurador social que provocan este tipo de epidemias. Bien, ¿qué es el virus del ébola realmente? Vamos a empezar a hablar un poco del virus. Pues realmente el virus del ébola es un virus que habitualmente tiene una serie de hospedadores, es decir, una serie de animales en los cuales puede multiplicarse que no son el ser humano. Es decir, que nosotros de alguna forma accidentalmente entramos en contacto con el virus. Luego veremos que el reservorio, aunque no está muy claro, parece que son unos murciélagos que se alimentan de fruta, unos murciélagos frugívoros que realmente habitan en cuevas, en zonas boscosas, de una zona muy concreta de África. Bien, desde luego no es un virus nuevo. No es un virus nuevo porque ya en 1976 se produjeron los 2 primeros brotes en 2 pequeñas aldeas, una situada en lo que hoy es el Sudán del Sur y otra situada en el norte de lo que hoy es la República Democrática del Congo. Realmente es un virus que luego vamos a ver que pertenece a una familia que se caracteriza porque tiene una forma muy curiosa, parecen como hilos cuando se ven con el microscopio electrónico. Aquí tenemos los nombres de los pueblos, que son Yambuku y Ansara, y realmente el nombre de ébola es este casi por casualidad, porque la idea inicial es era haberle puesto el nombre de Yambuku. Parece que es un poco más eufónico ébola, ¿verdad? Nos suena un poco mejor. Bien, luego si nos metemos en detalles os cuento un poco la batalla del nombre, que a veces es curioso cómo los científicos dan nombres a las cosas. Bien, hemos comentado que este virus tiene una forma alargada, una forma como de hilo, pero cuando hablo de una forma alargada y de hilo, me estoy refiriendo no a algo que vemos a simple vista, sino que nos hace falta un aparato bastante importante para amplificar realmente la imagen que queremos ver, como es un microscopio electrónico. Estamos hablando de unas dimensiones muy pequeñas, estamos hablando de nanómetros, es decir, de millonésimas de metro. Son muy pequeños estos virus, pero van a tener esa forma. Y esa forma es la que da nombre a toda la familia. La familia se llama Filoviridae, o lo que sea lo mismo, virus con una forma de hilo o filamentosa. Y curiosamente hay 3 géneros conocidos de estos filovirus. Uno de ellos, que es el más antiguo en el conocimiento por parte del ser humano, es el virus de Marburgo. Curiosamente, el virus de Marburgo comparte la zona de distribución que comparte el virus del ébola, más o menos. Y se describió por primera vez en una ciudad alemana. Y se describió en una ciudad alemana porque se importaron monos
que se utilizaban posteriormente para obtener vacunas o para obtener tejidos en los cuales cultivar virus, y estaban infectados con este virus de Marburgo, este filovirus. Infectaron a varias personas que los cuidaban y algunos de ellos, pues evidentemente, desarrollaron una enfermedad grave, una enfermedad en aquel caso con características de hemorragia, y hubo fallecimientos. Es un poco lo que caracteriza a las enfermedades por filovirus, infecciones que tienen una mortalidad relativamente alta. Bien, el virus de Marburgo es realmente uno de los géneros, el Marburvirus, de esta familia Filoviridae. Pero curiosamente, hay un virus relativamente moderno que pertenece a la misma familia y no provoca patología en el ser humano. Este virus pertenece a este género, Cuevavirus. Su nombre casi lo dice todo, ¿verdad? Es un virus que vive en una cueva, pero más bien en una cueva no tendría ninguna posibilidad de vivir. Vive en murciélagos que viven en una cueva. Además, este Cuevavirus se define como Joviu cuevavirus. Yo no conozco la cueva de Llobio en Asturias, pero los murciélagos, una de las especies de murciélagos que viven allí, están parasitados por este virus. Un virus que no provoca ningún tipo de patología al ser humano. Es decir, los tenemos bastante cerca a los filovirus y el hábitat más o menos es parecido para todos. Cuevas con determinadas características, una buena población de murciélagos, aunque no está claro del todo, salvo en el caso del Marburgo, que los murciélagos sean los hospedadores reales. Bien, ¿qué tenemos en el caso del ébola? Cuando hablamos de ébola virus, realmente, desde el punto de vista de los virólogos, se estaría hablando de diferentes especies. Algunas que son relativamente agresivas y otras, como es la última especie, que es el resto nebolavirus, que provoca una infección humana que es muy leve, prácticamente pasa desapercibida. Es decir, que tenemos también extremos, desde muy agresivos hasta virus que prácticamente no tienen relación o muy poca con nosotros. De las especies que están en la diapositiva, probablemente esta, la Zaire ebolavirus, es de las más agresivas, de las que provoca más mortalidad. Y curiosamente, una cepa de esta especie es la que está causando el brote que comenzó en Guinea-Conakry y que después se extendió a Liberia, a Sierra Leona y posteriormente a Nigeria. Tiene algunas características particulares y a la vez que está provocándose este brote en esta zona de África Occidental, en el norte de la República Democrática del Congo ha estallado otro pequeño brote, mucho más pequeño, mucho más reducido, en una zona más habitual, acostumbrada, entre comillas, porque no se puede uno acostumbrar a estas cosas, a sufrir brotes de infección por el virus de ébola. La imagen que tiene, pues al microscopio sería más o menos algo parecido a esto. Interfiere. Bueno, problemas técnicos. Parece que no tengo la cabeza adecuada para poner este tipo de micrófonos. Bien, entonces, después de este inciso, pues simplemente comentaros que aquí tenemos un poco la morfología que comentábamos, que decíamos antes, ¿verdad? Realmente es un virus que tiene una forma curiosa, es pariente del virus de la rabia, que tiene una forma de bala, aquí suele ser más alargado, y lo importante suele ser que algunas de esas proteínas están en la parte de fuera, en esa especie de envoltura que coge de las células que infecta, y luego hay otra serie de proteínas que cubren de alguna forma ese ARN. Las estructuras proteicas más externas son glicoproteínas que sirven, como la mayor parte de los azúcares son pegajosos, sirven de alguna forma como receptores o para unirse a las células que después van a infectar. Bien, una cosa importante sobre estos virus que son ARN es que de alguna forma tienen una multiplicación, que nosotros denominamos replicación, bastante alta y que tienen hasta cierto punto bastantes defectos a la hora de multiplicarse. Eso provoca mutaciones que en la mayor parte de los casos no son útiles y son nulas, no sirven realmente para la proliferación del virus. Aunque algunas mutaciones de estas son las que van a ir diferenciando, por eso hay diferentes especies ahora, hace igual miles de años se produjeron diferenciaciones hacia esas especies. Bien, esto que vemos aquí en la imagen pues sería simplemente una comparación entre el virus de Marburgo, más bien su genoma dibujado, y el del ébola. Los dos son muy sencillitos, los dos llevan información para 7 proteínas, y esta parte que está en color violeta, que ocupa tanta parte de su genoma, es aquella que codifica la información para una enzima que es esencial para que se puedan multiplicar, la polimerasa.
La polimerasa no la tenemos en nuestras células, la que sirve para que sea dependiente del ARN y para que se hagan nuevas copias. ¿Y por qué os menciono la polimerasa? Porque la polimerasa es una de las dianas que se suelen utilizar contra los virus ARN. Por ejemplo, en el tratamiento de la hepatitis C se utilizan inhibidores de la polimerasa, en el tratamiento, por ejemplo, de algunas infecciones de virus de la gripe también se utilizan inhibidores de las polimerasas. Y esta es un poco la imagen de los filovirus o de los virus de ébola. Sé que si digo que es una imagen bonita me vais a mirar con mala cara, entonces me voy a ahorrar decir eso, pero realmente es una imagen muy llamativa y cuando lo vieron por primera vez al microscopio electrónico les pareció realmente eso, como una serie de hilos sobrepuestos que estaban de alguna forma en la superficie de las células y también en su interior, aunque aquí no se veían de una forma tan clara, es decir, pierde la estructura cuando se internaliza en la célula. En este mapa de África vemos la zona donde suelen estar presentes estos virus. Realmente, si esto es la línea del Ecuador, pues realmente las latitudes hacia el norte y hacia el sur son 10 grados. No es una zona demasiado extensa y en esta parte de la derecha se describe un poco las características que tiene esta zona. Hay una zona de bosque tropical lluvioso, hay una zona en la cual hay un bosque que ya es intermedio con, digamos, paso hacia la sabana y realmente son estas dos partes donde más se suelen dar los brotes, aunque ha habido zonas o ha habido brotes fuera de esas zonas. ¿Y cuál es el ciclo realmente del virus del ébola? Bueno, pues tendré que empezar a deciros que hay una parte que no se conoce bien. ¿Cuál es el huésped verdadero, digamos, en el cual está este virus replicándose sin provocar demasiada enfermedad y, eso sí, transmitiéndose entre diferentes especímenes? Suponemos, en base a que se han detectado, digamos, ARN en las muestras de algunos murciélagos y en que se ha detectado también una respuesta de anticuerpos, es decir, de esas proteínas que sirven para defendernos contra algunas agresiones infecciosas, en murciélagos de la fruta. Entonces se supone que estos murciélagos y las zonas donde habitan, principalmente cuevas de estas zonas ecuatoriales, va a ser donde se mantiene el ciclo, digamos, salvaje o forestal del ebolavirus. Lo mismo ocurriría con el caso de otro filovirus que es el de Marburgo. De vez en cuando, estos murciélagos entran en contacto con otros animales y hay posibilidad de que ese contacto, porque la transmisión es por contacto, provoque que estos otros animales se infecten. De los animales, la mayor parte de ellos suelen ser chimpancés, gorilas, otros primates, pero también se ha visto que en puercoespines, en antílopes pequeños y en otros animales puede haber infecciones provocadas por el ebolavirus. Si hace poco hemos tenido hasta cierto punto esa especie como de conflicto con el perro de la persona que está infectada por el virus del ébola en Madrid, pues podríamos suponer que también hay otros animales que pueden servir de, digamos, de hospedador intermedio o accidental. Y evidentemente el animal más grande, no en tamaño, sino en capacidad de hacer animaladas, pues también puede entrar en contacto con el murciélago o, lo que es más frecuente también, con otros animales que estén infectados, bien vivos o bien muertos. Y si suponemos que son zonas donde hay bastante pobreza y bastante necesidad desde el punto de vista no solo económico, sino también de alimentación básica, pues evidentemente también se alimentan con animales que pueden encontrarse muertos en zonas donde probablemente haya más posibilidades de entrar en contacto con la infección. Bueno, por lo menos tenemos un potencial hospedador, que son diferentes especies de murciélagos frugívoros. Tenemos huéspedes intermedios en los cuales se puede producir, digamos, una infección y, de hecho, se están diezmando las poblaciones de gorilas por culpa del ébola. Y tenemos, hasta cierto punto, el hospedador que nos preocupa, un poco más que los demás, porque también nos preocupan las infecciones en los animales, que seríamos nosotros. En todos los casos, la transmisión, como he comentado antes, es por contacto. Contacto con los fluidos, con las secreciones, con los tejidos de los animales que están enfermos o de los animales que han fallecido a causa de la enfermedad. Bien, por curiosidad os voy a mostrar algunos de los nombres de las especies de murciélagos que están infectadas. Seguramente lo habréis visto en múltiples imágenes, tanto en Internet como en los periódicos como en televisión. Y la verdad es que son, hasta cierto punto, los candidatos principales porque
hay coincidencias bastante llamativas desde el punto de vista epidemiológico, es decir, se ha detectado infecciones en ellos, aunque no se haya podido aislar el virus del ébola en cultivos. Hay datos epidemiológicos, fijaos por ejemplo en este mapa cómo está la distribución, donde están los murciélagos frugívoros que pueden servir de hospedadores y la distribución de los brotes está incluida dentro del área de estos murciélagos. Incluso esta zona, que son las Islas Filipinas o el sur de China, van a estar o se van a encontrar allí filovirus como el ébola virus Reston que hemos comentado antes, que no provoca infección humana. Bueno, perdón, que no provoca enfermedad humana. Bien, si nos fijamos un poco en los brotes, pues también están dentro de lo que sería la área del área de distribución de estos murciélagos. Están en zonas que realmente están inmersas en la zona, en el hábitat de estos murciélagos, que probablemente sean los hospedadores reales del virus del ébola. Bueno, cuando decía que a veces las imágenes pues son un poco llamativas, estos murciélagos la verdad es que son bastante feos, con perdón, ¿no? Tienen una apariencia, pues no sé, con lo bonitos que son los murciélagos que tenemos por aquí. Estos son un poco diferentes. Bien, entonces una cosa que me gustaría recalcar, la enfermedad de ébola es una enfermedad que la denominamos zoonosis, es decir, de los animales. Es una enfermedad que cuando realmente se manifiesta es cuando afecta a aquellos hospedadores que no son los habituales, es decir, cuando afecta a los monos, cuando afecta a las personas, cuando afecta a algunos animales que no son murciélagos. En los murciélagos la enfermedad no suele ser evidente, es decir, hay infección pero no hay manifestaciones clínicas llamativas. Bien, una cosa también importante es que si hablamos del ébola virus Reston, el que no provoca enfermedad humana, tiene también una distribución curiosa de cuáles son sus hospedadores. Aparte de monos, están los cerdos implicados. Entonces, cuando se han producido epidemias de ébola que no sea Reston, por ejemplo, por el Zaire o por el Sudán, se hace también una especie de llamada para vigilar bastante las granjas de cerdos, porque curiosamente hay bastante contacto entre murciélagos y cerdos en estos lugares y el cerdo podría servir de alguna forma como hospedador para otros virus que sí que sean potencialmente dañinos para nosotros. Bien, aquí vemos un poco las hipótesis y las pruebas que hay también, aparte de hipótesis hay cosas comprobadas. El reservorio que no lo tenemos completamente ajustado, que serían los murciélagos, probablemente la transmisión hacia otros animales y hacia personas es un hecho que se da porque hay personas que han consumido murciélagos o que los han descuartizado o que han estado en contacto con ellos y han sufrido posteriormente una infección por el virus del ébola. Y realmente también está comprobado que cuando se tiene contacto con primates para su consumo, se puede infectar una persona, es decir, que a partir de un reservorio inicial, la amplificación en otros animales o en personas es un poco lo que desencadena que una zoonosis pase a ser una antropozoonosis, es decir, una infección que afecta a los animales y de los animales a las personas. Bien, aquí está un poco... Vaya, me he ido hacia atrás, perdonad. Aquí está un poco también la relación entre diferentes brotes y diferentes animales implicados. Pero vamos a decir o a dejar algunas cosas más o menos sedimentadas, ¿no? Tenemos contacto con los animales, ¿cómo se produce el contagio? Bien, pues el contagio tiene que ser por un contacto estrecho con animales o con personas que estén enfermas o que hayan fallecido de una enfermedad de ébola o con aquellas, vamos a decir, objetos, ropas, bien sea de cama, bien sea de vestir, que de alguna forma han sido, entre comillas, contaminados con las secreciones de estas personas. Cuando hablo de secreciones me refiero a secreciones que pueden ser desde la saliva, puede ser el semen, pueden ser el sudor, podrían ser hasta cierto punto los mocos cuando se produce algún tipo de estornudo, pero tiene que haber un contacto con ellos. Es decir, el ébola no se transmite por el aire, y cuando digo que no se transmite por el aire quiero decir que si una persona tose aquí en esta sala, por ejemplo yo, y estuviera infectado,
Las personas que estáis en la sala, si respiráis el aire en el que yo he estado tosiendo, no os infectaríais por respirarlo. Si una persona, en cambio, está muy cerca de mí, a menos de 1 metro, y yo sí que toso, o vomito o algo sobre la otra persona, y digamos que hay gotas que entran en contacto con los ojos, con la boca, las mucosas de la boca, o con heridas que puede haber en la piel, sí que se puede producir un contagio. Evidentemente esto, en nuestro país, es prácticamente en estos momentos cercano a cero. Es muy difícil, tenemos una persona enferma, tenemos a 15 que están vigilados, hospitalizados, y hay otros 80 más o menos que hay una vigilancia externa, pero las posibilidades de que estén enfermos, aparte de la persona que está enferma, son prácticamente nulas. Bien, entonces, contagio. ¿Cómo? Por contacto. Contacto con la piel desnuda, pero no la piel desnuda solo, sino que tiene que haber algún tipo de lesión en la misma, y contacto también con las mucosas. Es decir, vías de entrada como la conjuntiva o como la boca, evidentemente no necesitan en este caso que haya alteraciones, son más permeables. Entonces, ¿qué es importante? Pues es importante, en los países donde está en estos momentos la epidemia en pleno auge, tener una serie de medidas que eviten ese contacto con las personas que están enfermas. Y esto puede ser relativamente difícil. ¿Por qué? Pues porque hemos comentado antes que la estructura sanitaria es deficitaria, por no decir nula en muchos casos, salvo las ONGs o, de alguna forma, las intervenciones que hay de otros gobiernos sobre el terreno. Entonces, ¿qué personas tienen más peligro de adquirir ébola allí, en África Occidental? Pues sobre todo las personas que están en contacto muy estrecho con los enfermos, sus familiares, o que están en contacto muy estrecho con las personas fallecidas. O una, digamos, población de riesgo importante es todo el personal sanitario. De hecho, el personal sanitario está sufriendo de alguna forma la enfermedad de ébola de una forma importante, hay alta mortalidad, sobre todo cuando no está preparado con las medidas adecuadas para poder asistir de una forma correcta y ayudar a los enfermos. En la diapositiva, si os fijáis, hay una palabra que es funerales. Curiosamente, el tipo de realizar un enterramiento de una persona enferma, que hay en muchos pueblos de esta zona de África, lleva un contacto muy estrecho con el fallecido. Hay despedidas o ha habido despedidas demasiado efusivas que han supuesto que un enfermo ha sido tocado por un número importante de personas. Este contacto es lo que ha llevado a que se hayan infectado más personas que a su vez han podido infectar a otras y es un poco la cadena por la que se ha seguido la infección. La otra forma, que también ha sido bastante preocupante, ha sido hasta cierto punto el personal sanitario. El personal sanitario que tiene que cuidar, cuando realmente atendía a personas con las que no había una sospecha de que estuvieran enfermas, se ha podido infectar y ha podido posteriormente transmitirlo a otras personas. Y ha habido otro hecho que hasta cierto punto en este brote no está bien establecido. Cuando se acabe el brote, que va a ser dentro de poco, esperemos, pues se estudie adecuadamente y se vean los mecanismos de transmisión, se verá si se ha producido como en otras ocasiones. Hay un problema en todos los países que tienen pocos recursos. Hay que reutilizar las cosas. Aquí las jeringuillas, que las utilizamos únicamente una vez y no deberían utilizarse más veces, allí se utilizan en ocasiones muchas veces. Y una jeringuilla de plástico con una aguja que lo que se puede hacer para limpiarla un poco es lavarla, no va a ser suficiente para eliminar ni este virus ni otros virus parecidos. Una forma de transmisión puede ser a través de inocular el virus con una jeringuilla. Es decir, que intentar hacer un tratamiento, si no se hacen las condiciones adecuadas, pues puede provocar evidentemente que se desarrolle y que prosiga una infección. Bien, repitiendo un poco las cosas, tenemos a la izquierda cómo se contagia y tenemos aquí pues un número de posibilidades diferentes, ¿no? Habitualmente tenemos que recalcar que es el contacto. Contacto con un enfermo, con sus secreciones, con su ropa, con una persona fallecida, con un animal enfermo, con un animal que ha fallecido de ébola. Si no, la posibilidad se acerca prácticamente a cero. Lo que tenemos en la parte de la derecha es aquellas cosas que muchas veces se comentan, pero que en este caso no tiene que ver con la transmisión de este virus. Es decir, no se transmite por el aire, no se transmite por el agua y tampoco se transmite por picaduras de insectos. Hay bastantes
infecciones víricas que se transmiten por picaduras de insectos. Esta no es una de esas. Puede ser la fiebre amarilla, puede ser otras muchas. Esta no se transmite por picadura de insecto. Bien. Otra cosa que nos preocupa realmente y que siempre se está debatiendo es si realmente es muy contagioso o es poco contagioso. Bueno, decir si es muy contagioso o poco contagioso nos hace falta utilizar algún tipo de herramienta para hacer una especie de cálculo, una comparación con algo. Habitualmente lo que tenemos que hacer es tomar una serie de herramientas y de factores y ver si contagia más un virus que otro. Los que son más contagiosos, y en esta gráfica lo que se intenta reproducir simplemente es un valor, que es este que vemos aquí, el índice RO, que de alguna forma, R sub 0, que de alguna forma nos dice la capacidad que tiene un virus, una vez que enferma a una persona, que esta persona enferme a otras o que infecte a otras. Bien, pues lo que vemos desplazado lo que tenemos desplazado hacia la derecha, aquí en rojo, es el valor que tiene de contagiosidad el virus de ébola. Parece que es de los más bajos, ¿verdad? Aquí pone entre 1,2 y 1,9, es un poco mayor en estos momentos, está en 2,1 me parece en Sierra Leona y en 1,9 en Liberia, es decir, sería un poco mayor. Lo que vemos a este lado, en la mayor parte de los casos, como el sarampión o aquí que vemos la gripe, son virus que se transmiten por el aire. Tenemos por aquí el VIH, que dependiendo un poco cómo hagamos la medición, estaría aquí o estaría un poco más desplazado a la derecha, que se transmite de una forma muy parecida al ébola, por contacto con secreciones, contacto estrecho con las mismas. Y la infección por el VIH es una infección que avanza de una forma subaguda o que en estos casos para nosotros sería como algo crónico y evidentemente no tiene la misma connotación de peligro que tiene el ébola. Bien, ¿cómo se produce la infección? Pues la infección se produce por contacto y el contacto, pues evidentemente lo que hace es que nos pongamos a disposición de un número de virus que van a ser mayores en las fases que son más avanzadas de la enfermedad o cuando el paciente está a punto de fallecer o ha fallecido. Es decir, en esos momentos realmente hay un número importante de virus tanto en el cadáver como en aquellas, digamos, objetos o ropas que han estado en contacto con ella. Sería el momento más peligroso. Lo que hace el virus es entrar en contacto con una serie de receptores, que habitualmente son proteínas que hay en la membrana de las células, serían un poco como buzones, y el virus sería como una carta que entra en ese buzón. Le hace falta un buzón específico para él, pero curiosamente el buzón que le hace falta está en un número importante de células diferentes. Una vez que entra en el buzón, lo que hace es perder esa especie de cubierta que tiene, pierde la capa y lo que hace es penetrar dentro de la célula y en el citoplasma es donde su ARN va a empezar a mandar mensajes, va a controlar a la célula y lo que va a hacer es más proteínas que le sirvan para cubrir a las nuevas copias que vaya a hacer de ARN, que son ni más ni menos que su progenie. Los nuevos virus o los nuevos viriones simplemente van a ser nuevas copias de ese ARN. Esto que vemos aquí es un poco la relación que tiene el virus del ébola con diferentes células. Es curioso que uno de los efectos más importantes lo hace sobre unas células como son los macrófagos, que realmente son unas células de defensa. Lo que hace el virus de ébola hasta cierto punto es neutralizar la defensa que se va a ejercer contra él. Por eso en las primeras fases lo que nos encontramos de alguna forma es con una bajada de defensas. El interferón, por ejemplo, que es una molécula que sirve para defendernos de los virus, no lleva a cabo bien su función. Los macrófagos que se dedican a producir mensajeros para que se active la defensa tampoco lleva a cabo bien su función y entonces progresa la infección. Es una infección que es multiorgánica y que realmente va a dar lugar pues, a una sintomatología que al principio es muy poco específica. Es como cualquier infección vírica, con la presencia de fiebre, de malestar, con dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, y va progresando después de que haya estado en contacto con nosotros un tiempo en el que no se manifiesta, que es lo que llamamos periodo de incubación, que puede ser muy corto, 2 días, o bastante largo, como puede ser 21 días. Si os dais cuenta, cuando se está haciendo algún tipo de vigilancia a una persona que probablemente haya estado en contacto con un enfermo, se utiliza el periodo más largo, el de 21 días,
para llevar a cabo el control. Es decir, si pasa los 21 días y no desarrolla ninguna sintomatología, es casi imposible que esté infectado. No vamos a decir imposible, pero casi imposible. Bien, después de esa fase inicial, cuando avanzamos, pues digamos ya en la siguiente semana de la infección, pues lo que nos vamos a encontrar es con la presencia de alteraciones más llamativas, ¿no? Vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y alteraciones orgánicas. Bueno, pues en este caso tendremos más posibilidades de que se elimine el virus. Es decir, estamos produciendo secreciones, vómitos, heces, donde puede estar presente el virus. Estamos teniendo lesiones cutáneas donde puede estar presente el virus. Y realmente estos fallos orgánicos son los que pueden conducir posteriormente a la muerte del paciente. Suele haber problemas de coagulación, suele haber problemas de hemorragia, aunque los problemas de hemorragia en los últimos brotes y en este son bastante bajos, es decir, no se ven tan a menudo como se veían en brotes iniciales. De hecho, incluso la Organización Mundial de la Salud cambió el nombre de enfermedad hemorrágica de ébola por enfermedad de ébola o del virus de ébola, porque confundía la fiebre, la diarrea, son mucho más frecuentes que la producción de hemorragias. Bien, esto que vemos es un poco lo que veíamos antes. Realmente hay como dos fases. En una primera fase son cosas más o menos inespecíficas, como en cualquier enfermedad por un virus, y posteriormente ya hay afectación de múltiples órganos y una eliminación más alta del virus. Cuanto más avanza la infección, más posibilidades hay de que el virus pase a otras personas que contacten con el enfermo. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues evidentemente el diagnóstico implica un conocimiento de la enfermedad. Ese conocimiento va a ser mayor cuando hay una situación como la que tenemos ahora, donde las alarmas están disparadas. Pero imagínense los primeros casos de la epidemia que se está produciendo en África Occidental. Los primeros casos, con una fiebre alta, con diarrea, con dolores musculares, pues puede ser confundido con muchas cosas, con muchas enfermedades que son mucho más frecuentes y que provocan más mortalidad en esos países. Podemos confundirlo con el paludismo. De hecho, 2 de las personas con sospecha de padecer ébola aquí en Vizcaya pues tenían paludismo. O podemos confundirlo con las múltiples enfermedades que cursan con diarreas. La otra persona que tuvo una sospecha y que fue hospitalizada hasta que se descartó que fuese un ébola tenía un cuadro diarreico que no tenía nada que ver con el ébola. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico diferencial y en base a una serie de criterios que están muy marcados por los protocolos con los que nos manejamos en estos momentos, ante esta alerta que hay, pues se puede encasillar a una persona como con necesidad de hacer un estudio, con probabilidad de que esté infectado, o si hacemos un diagnóstico luego con pruebas de laboratorio, confirmar que pueda estar infectado por el virus del ébola. Y lo que tenemos pues realmente es una clínica que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades y luego una serie de pruebas de laboratorio que nos permiten saber si realmente esa fiebre, esa diarrea, esos vómitos, ese cuadro general tiene que ver con el virus de ébola. Bueno, porque os suenen, lo que se suele hacer es ver si hay algún producto del virus en la sangre o en otras muestras de las personas que están en estudio, ver si hay una respuesta defensiva con proteínas como son los anticuerpos contra esos virus, o intentar detectar lo que es el ácido nucleico, el ARN, del virus de ébola. Para esto hay que procesar las muestras en lugares que tengan un nivel de seguridad adecuado. Habitualmente los laboratorios o las instituciones con niveles de seguridad más adecuados se suelen poner números. El más alto es el C4, que no disponemos en nuestro país, y luego hay laboratorios de bastante seguridad, de una seguridad muy buena, que denominamos C3. Pues habitualmente estas pruebas se hacen en laboratorios que sean de una seguridad muy elevada. Aquí en nuestro país no hacemos esto, cultivo celular, porque implica manipulación y es de un riesgo muy alto para las personas que lo manipulan. Estas muestras que se intentan cultivar se mandan a lo que es el Centro de Enfermedades Infecciosas Europeo. Bien, importante recordar entonces que para hacer un diagnóstico hace falta tomar muestras al paciente que puede haber entrado en contacto con un enfermo y que la toma de esas muestras implica una serie de mecanismos de seguridad para evitar un contacto y un contagio con el virus de ébola. Bien, ¿hay tratamiento? La respuesta es que el tratamiento no hay ninguno que sea específico. En estos momentos se están probando
lo que llamamos de alguna forma tratamientos que están en estudio o están en fase de estudio clínico. Realmente lo que se hace es rehidratar a los pacientes e intentar que mantengan sus constantes vitales. En muchas ocasiones requiere, por ejemplo, que se ingresen en una unidad que mantenga más o menos una situación aceptable, como una unidad casi de cuidados intensivos, pero en este caso que sea para una única persona que no esté en contacto con el resto de la gente. Bien, podríamos decir que esto es importantísimo, porque si el paciente se le mantiene unas condiciones de estabilidad, según va avanzando el tiempo de la enfermedad, la respuesta defensiva va a ir creciendo, se van a ir produciendo cada vez un mayor número de anticuerpos que van a ser capaces de controlar la enfermedad. Lo más peligroso son los primeros días, las 2 primeras semanas, y es donde más mortalidad hay. Entre lo que se está probando, pues tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, suero de personas que hayan sobrevivido a la enfermedad. Esos sueros tienen anticuerpos que pueden neutralizar el virus o ayudar a que se les marque y que otras células los eliminen. Estamos probando otra serie de sueros mágicos que realmente son anticuerpos. Y también se están probando algunos antivíricos que inhiben, por ejemplo, la polimerasa del virus. El favipiravir, es uno de los que se están utilizando. Se ve que es eficaz en animales pequeños, pero no se sabe realmente si es eficaz en personas. Pero en una situación extrema como la actual, pues se está utilizando todo lo que se tiene a mano, digamos, ¿no? Tampoco hay vacunas, aunque hay 2 que están muy desarrolladas y que han dado unos buenos resultados en animales e incluso en animales, vamos a decir, en primates. Bien, simplemente esto para ilustraros que uno de los sueros mágicos, seguro que lo conocéis todos, esta imagen probablemente la habréis visto, es el que se llama ZMapp. Lo pongo porque, curiosamente, la producción de este suero mágico se produce en plantas de tabaco que han sido manipuladas genéticamente. Lo comento porque muchas veces se critica el tema de los transgénicos y habrá muchos motivos para criticarlos, pero en muchas ocasiones también la manipulación genética puede ser una herramienta muy válida para nosotros, desde el punto de vista sanitario. Bien, esto que veis aquí simplemente son las 2 vacunas más avanzadas que son manipulando virus. Un virus que es el de la estomatitis vesicular, al cual se le quita de algunas formas aquella dotación genética que le hace ser virulento y multiplicarse, y otro virus que es un adenovirus. Un adenovirus como cualquiera de los que nos provoca de vez en cuando infecciones respiratorias o digestivas. Se les inserta la información genética sobre la polimerasa, sobre una glucoproteína, para que se produzcan anticuerpos, es decir, cosas que bloqueen la capacidad infecciosa del virus. Y esto que veis aquí es un poco que habitualmente se hacen una serie de estudios clínicos con diferentes fases. En este caso, no se van a realizar las 3 fases habituales antes de comercializar un fármaco, sino que en el caso del ZMapp realmente están en fases preclínicas y en el caso de las vacunas están empezando las primeras fases, la fase 1. De todas formas, la previsión que hay es que como muy tarde en marzo estén disponibles vacunas para utilizar en los lugares donde se está produciendo la enfermedad, la epidemia. La idea es un poco lo que muestra este gráfico, conseguir que en estas zonas donde hay un peligro muchísimo más alto, donde hay un peligro real de enfermedad de ébola, se consiga esto que vemos aquí, que realmente haya un número importante de personas que estén vacunadas, que sirvan para proteger a las pocas que no estén vacunadas y que realmente sirvan de contención para que no se distribuya este virus de ébola a cualquier otro lugar del mundo. Bien, lo importante también es tener en cuenta que en estos lugares en los que se está produciendo la epidemia a veces hay ideas confusas sobre lo que causa la enfermedad. Yo creía que el desconocimiento de que es un virus el que provoca la enfermedad de ébola era cosa de lugares como estos países africanos, pero algún amigo me acaba de comentar hace poco que también en programas de radio en nuestro país se hablan de cosas muy curiosas, como diciendo que realmente el ébola no lo provoca un virus, sino que es un problema relacionado con cualquier otra historia y que lo único que estamos haciendo pues, es inventarnos una enfermedad. La verdad es que no creo que opinen lo mismo en los países donde están sufriendo realmente una mortalidad tan elevada por causa de este virus de ébola. Bien, entonces es importante informar sobre cuáles son las medidas higiénicas que nos evitan entrar en peligro, digamos, de adquirir la enfermedad, lo que hemos comentado antes del contacto, cambiar algunos hábitos, como el tema de los funerales, llevar a cabo unos enterramientos que sean realmente
vamos a decir, sanos o saludables desde el punto de vista infeccioso para el resto de la población. Intentar eliminar la ignorancia sobre cuál es la causa, intentar, evidentemente, utilizar herramientas terapéuticas que sean de verdad y no que tengan que acudir a curanderos que lo que hacen de alguna forma es amplificar de alguna forma la respuesta o la infección por causa de este virus de ébola. Y en esta prevención, pues la verdad es que es importante tener también en cuenta aquellas cosas que deben hacer el personal sanitario. Y es evidente que nos hace falta personal sanitario que esté bien entrenado, que no tenga miedos, que no tenga temores, que no pase a sufrir, como está pasando en algunas zonas, que llegan a tener pues pánico y se dejan abandonadas pues los dispensarios, los hospitales, aquellos lugares donde hay que atender a los enfermos. Bien, entonces, más o menos, el mensaje que os quería transmitir es que es un problema realmente que está en África, pero que es un problema para todos, que es un problema que tiene una transmisión clara, que es por contacto directo, contacto estrecho, que no tenemos un tratamiento específico, pero que sí que se puede ayudar a que muchos de los enfermos de alguna forma sobrepasen a la enfermedad y que tenemos una experiencia de brotes anteriores y sabemos lo que hay que hacer para contenerlo. Entonces, lo que ha ocurrido en el brote actual es que se ha actuado tarde. El primer caso, que fue un niño, creo que fue un niño de 2 años que había tenido contacto con animales, fue en diciembre de 2013. Se empezó a hablar de que había una epidemia en marzo más o menos de 2014 y realmente hasta agosto la Organización Mundial de la Salud no ha dado una alerta de que es un peligro realmente planetario. Es decir, que vamos un poco tarde y que evidentemente ahora que se está empezando a movilizar más la asistencia sanitaria de otros países, pues evidentemente tenemos que tener la esperanza de que se corte en pocos meses la epidemia. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que los lugares donde se está produciendo son zonas que hasta ahora, estas zonas son relativamente poco pobladas, pero que ha habido casos en otras partes, como en Nigeria, donde la población es mucho más alta y donde hay un mayor movimiento de personas por temas, vamos a decir, laborales. Es un país rico en petróleo, hay bastante movimiento de múltiples países. Es decir, tenemos que eliminar el problema en el lugar de origen para estar, por un lado, ayudando a los que están sufriendo la enfermedad y evitando que se produzca una propagación. De alguna forma podríamos decir que sí que podemos contener la enfermedad, la vamos a contener si somos capaces de ser solidarios y no dejamos que de alguna forma sea al azar la evolución de esta epidemia. Y cuando digo que es al azar, es suponer que esta epidemia es lo mismo que un incendio en un bosque. Si no conseguimos apagar el incendio en el foco original, las pavesas se van a estar extendiendo por el aire a otros árboles, a otras zonas, y evidentemente se van a producir incendios secundarios. El mayor peligro que tenemos todos nosotros es no eliminar esa epidemia que está produciéndose en África, es donde los esfuerzos debemos realizarlos, donde mayor esfuerzo debemos realizar. Es decir, tenemos que llevar a cabo una solidaridad, aunque sea interesada. Es decir, interesada es moviendo medios que permitan atender desde un punto de vista sanitario a los enfermos, controlar la enfermedad y, evidentemente, pararla. Es decir, una solidaridad interesada sería aumentando los recursos sanitarios en el lugar donde se está produciendo, aunque sería mucho mejor que la solidaridad fuese inteligente. Es decir, que hiciésemos lo posible porque en esos países se erradique realmente la causa de estas enfermedades, que tiene un nombre que conocemos todos, es la pobreza. Como dice Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, es la pobreza la respuesta a todas las preguntas que nos hacemos sobre el ébola. ¿Por qué este brote? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué se extiende tanto? La respuesta es la pobreza. Lo que tenemos que hacer realmente es una solidaridad inteligente para conseguir realmente eliminar ese problema que lleva ahí demasiados años ya para ser considerado como un problema que no nos afecte a toda la humanidad. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Me he enrollado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Guillermo. No te has enrollado nada. Todo lo que has dicho era
era importante y yo creo que había que decirlo, o sea que de enrollarte nada, ha estado muy bien. Me alegro, me alegro. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a dar comienzo a la sesión de coloquio, las preguntas. Quienes quieran intervenir, que levanten la mano, se les pasará un micrófono y por favor que no intervengan sin micrófono porque se graba toda la sesión. Y antes de pasar al coloquio y mientras se levantan las manos, aprovecho para decir una cosa que se me ha olvidado antes, y es que en la entrada hemos dejado unos formularios que solemos dejar para que quien esté interesado en recibir información de las actividades de la cátedra deje sus datos de correo electrónico y en adelante se les enviará la información. Así que de ahora en adelante ya quienes quieran preguntar, pues eso, que levanten la mano. Buenas tardes, Guillermo. Muy buena conferencia. Veo que empezó el año 76. Nadie se ha preocupado hasta que el virus ha entrado en Estados Unidos y en Europa. Tengo dos preguntas. Una, ¿es conveniente no dejar entrar a los misioneros, como en estos dos casos que ha habido en España? Porque además en Inglaterra están también tratando de contener las entradas de gente que procede de esa zona, y en Estados Unidos lo mismo. ¿Se podrían curar esos misioneros con una prevención en Liberia, tratando de no asustar aquí a la gente? Porque la gente lo que tenemos es miedo a un virus que vemos que no está controlado. Y que además, cuando viene gente de esa zona, te encuentras con que dicen no tiene fiebre, 3 días más tarde tiene fiebre, y esa persona está en contacto con más, y esto se puede propagar muy rápidamente. Entonces yo creo que no se ha hecho nada porque el problema estaba en Zaire, y mientras no viene pues, a América o a Europa, pues no se ha hecho nada. Y ahora hay prisa y ahora no hay un antivirus que mate a ese virus. Entonces, explícanos un poco qué se puede hacer en estos casos. Bueno, entiendo que la pregunta es si debemos traer o no a gente que sabemos que está enferma a nuestro país, o si tenemos que evitar también que entren otras personas en nuestro país. Controlar. Bien, de todas formas, la primera cosa que diría es que intentar controlar el movimiento de personas es muy difícil. Si tú intentas poner medidas, digamos, de contención, de no dejar salir a gente de un determinado sitio, van a salir por donde menos te lo esperas y van a provocar un problema todavía mayor. Es decir, habría un descontrol. Si nos referimos, por ejemplo, a los misioneros, desde el punto de vista humanitario tenemos hasta cierto punto una especie como de código por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando una persona de un país va voluntariamente a ayudar en otro, de alguna forma se considera que si tiene una enfermedad grave debe ser repatriado. Debe ser repatriado si hay las condiciones adecuadas para curar esa enfermedad. El problema que ha habido aquí, por lo que yo veo, con la información que recibimos, es que las instalaciones que creíamos que estaban en unas condiciones perfectas, pues resulta que eran instalaciones un poco mudables. Es decir, ya se estaban desmantelando desde hace algún tiempo, tenía otro objetivo y se ha vuelto otra vez a preparar para casos como este, se ha vuelto a desmantelar y se ha vuelto a preparar en el segundo caso del misionero que traían. Yo creo que sí que el haberlos traído es correcto, es éticamente aceptable, es necesario hacer estas cosas porque si no, estamos mandando un mensaje que toda aquella persona que vaya a ir a trabajar voluntariamente a atender a personas enfermas en otro país se va a quedar un poco, digamos, a designio de lo que ocurra más o menos allí. Y tenemos también una responsabilidad con ellos. En cuanto a lo de controlar las personas, el mejor control probablemente sea la información y la cultura. Es decir, que estemos realmente informados en qué situaciones tenemos que acudir a una atención sanitaria porque consideramos que hemos venido de un sitio donde hay un problema y tenemos algún tipo de sintomatología que pueda de alguna forma orientar a que tenemos o que padecemos esa enfermedad. Es decir, el control pues, se puede intentar hacer por la parte cultural, es decir, de información. Se puede intentar en algunos puntos muy concretos donde haya mucho tráfico de personas hacer alguna medida, pero, por ejemplo, esos escáneres térmicos, como no se mejoren un poco, pues dan bastantes falsos, tantos positivos como negativos. Es decir, que muchas veces se nos escapan personas enfermas a pesar de los escáneres y otras veces la temperatura aumenta por cualquier otra causa que no tiene que ver con la enfermedad que intentamos controlar.
Es decir, hay que estar más alerta, hay que adoptar medidas, pero evidentemente yo creo que es problemático intentar dificultar el movimiento de personas entre países. Económicamente no es asumible y humanamente yo creo que tampoco. Pero es una opinión personal, evidentemente. No. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición que ha hecho. Ha sido muy interesante. Y quisiera hacerle dos preguntas. La primera sería, ¿qué vida tiene el virus, digamos, después de las secreciones que hace el enfermo? ¿Qué vida tendría en lo que es en sus ropas? Si, por ejemplo, tosiera o tocara algún material que no fuera humano o animal, ¿qué vida tendría independientemente de, pues, fuera del enfermo? Y bueno, contésteme esta, por favor. Primero esta. Bien. Bueno, vamos a decir, o la respuesta va a ser un poco doble. Es decir, si lo ponemos en las mejores condiciones posibles para el virus, un virus en las mejores condiciones, es decir, que no haya una deshidratación o desecación de la muestra, o que esté en un cuerpo, por ejemplo, de una persona que está fallecida y está abandonada, pues puede durar mientras no se deseque o se deshidrate o todos los tejidos mantengan un mínimo de humedad. Si eso lo hacemos en un laboratorio favoreciendo las mejores condiciones, la cosa se quedaría pues entre 3 y 6 días, podríamos decir una cosa así. Pero vamos a ponernos un poco en las situaciones reales. Es decir, imaginémonos que dejamos un pañuelo que está contaminado en la calle. La viabilidad es de horas. Depende un poco de si le incide el sol, si realmente está en una situación en que se deseca rápidamente, va a ser horas. Si toco un sitio y crees que ya por tocarlo se va a quedar contaminado, pues primero depende de si yo en la mano tenía un número suficiente de virus, de si la superficie evidentemente va a tener muy poca posibilidad de que el virus se pueda replicar allí, porque no va a haber presencia de células. Si simplemente lo que he hecho ha sido tocar, va a desaparecer también en poco tiempo. Y la posibilidad de que alguien se contagie por tocarlo, aunque esté presente el virus, salvo que haya lesiones aparentes, va a ser muy baja. Y aun existiendo lesiones, pues depende un poco de la cantidad de virus que haya en ese momento. Pero es decir, va a vivir poco tiempo, salvo que le pongamos unas condiciones perfectas. Es decir, el cuerpo de una persona, por ejemplo. La otra pregunta, ya me acordaba, y era, la persona que está infectada con esta enfermedad, como la que tenemos ahora mismo en España, Teresa, ¿tendría toda su vida esta enfermedad o se podría curar finalmente y luego ya no volvería a este virus a renacer de alguna forma? O... Bien, la infección que provoca este virus es autolimitada, podríamos decir. Es decir, una vez que te recuperas, pueden quedar secuelas por los daños orgánicos que haya habido. Pero realmente el virus, una vez que se controla porque tú produces anticuerpos, lo eliminas. Es decir, lo matas, podríamos decirlo así. Entonces, la persona que se recupera va a estar sana. Si podemos considerar sano, pues vamos a decir, si tiene algún tipo de secuela, pues tendrá la secuela que tenga. Yo que sé, si le queda una sordera, por ejemplo, si hay algún problema bronquial o digestivo. Pero digamos que incluso los estudios que hay realizados orientan a que esa persona va a ser más o menos inmune a ese virus durante un número de años. Me parece que lo que está valorado es como alrededor de 10 o 11 años. Es decir, que no solo te recuperas, sino que mantienes después una inmunidad que no es eterna, pero durante un periodo de tiempo bastante largo. Luego, otra cosa que me gustaría comentar, en las zonas donde realmente es endémica la existencia de esos murciélagos y la existencia del virus de ébola, hay un porcentaje de la población, es variable, depende de la zona, pero entre un 10%, un 15%, un 5%, que tiene anticuerpos contra el virus de ébola sin tener constancia de haber sufrido la infección. Es decir, que probablemente vemos la peor cara del virus y hay situaciones en las cuales pues, probablemente no provoque infecciones que desemboquen en una muerte. Es decir, vemos la peor parte de la enfermedad. Es decir, el virus vive poco tiempo y una vez que nos curamos mantenemos una inmunidad durante años.
Buenas tardes. ¿Por qué no hay una vacuna específica si la enfermedad lleva 40 años casi? Bueno, yo creo que la respuesta es el dinero, ¿no? Es decir, las empresas en una economía de mercado lo que quieren es ganar dinero y es lógico. Entonces, si realmente en estos momentos llevamos casi llevamos casi 8 veces más de personas enfermas que lo que ha habido en todos los brotes anteriores, pues desde luego no es un mercado demasiado apetitoso para ningún tipo de compañía. En estos momentos, las vacunas que se están desarrollando, muchas tienen por detrás dinero público. También hay alguna compañía, me parece que es Glaxo, que también está involucrada en una de ellas, pero es como una especie de consorcio entre dinero privado y dinero público. Es decir, hay muy pocas personas que lo sufren, pocos clientes, entre comillas. El interés de desarrollar antivíricos o de vacunas para prevenirlas, pues ha aumentado ahora, pues casi que sí, porque está llamando a nuestras puertas, digamos, ¿no? O sea, razones económicas. En otros casos suelen ser científicas, es decir, a veces hay virus que dan más problemas para desarrollar una vacuna. En este caso, las dos que están más avanzadas podían haberlo estado hace más tiempo. Hola, Arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko, antes de nada, por la charla y por todos los conocimientos que ha querido compartir usted con nosotros. Y en ese camino de divulgación en el que antes hacíamos alusión en la presentación, sí que me gustaría conocer su valoración en torno a cómo se ha tratado todo este asunto en los medios de comunicación, la información que se ha dado tanto oficial como las diferentes vías, ¿no?, que se han tratado en prensa, hablando con microbiólogos que parece que han salido de debajo de las piedras. Yo creo que ha sido un mes en el que hemos conocido lo que es un microbiólogo y en qué trabaja, ¿no? Antes prácticamente desconocíamos la labor que ustedes realizaban. Y se lo digo porque, bueno, no es comparable, pero sí que hemos asistido a otro tipo de alertas o de temores también, ¿no?, que nos vienen a la memoria, como puede ser quizás en la gripe A o en la fiebre porcina. También ocurrió con el caso de las vacas locas, ¿no?, que ahora ya tenemos totalmente olvidado ese asunto, pero que también en su momento creó cierta alarma y cierto temor por el desconocimiento. Me gustaría saber su valoración, conocer cómo lo ha visto usted en los medios y también cómo se deberían de tratar estos asuntos, bueno, pues para intentar no generar ese pánico en los momentos en los que no es necesario tener pánico. O sea, que hemos sufrido una especie de ataque de pánico. Yo creo que sí, quizás ahora sí. No, pero yo creo que sí que hemos sufrido en muy poco tiempo diferentes sensaciones, o por lo menos esa es mi sensación, ¿no? En una primera rueda de prensa de la ministra, ¿no?, esa poca información nos generaba temor, y en cuanto sabíamos más información, ¿no?, que era lo que se aludía también y se pedía, seguíamos también con ese temor, ¿no? Claro. Quizás ahora, yo creo que por la situación también de la enfermera sanitaria, como vemos, o la información que se nos da es que, bueno, parece que dentro de la gravedad está estable, parece que estamos calmados, ¿no? Pero si echamos la vista atrás a cómo estábamos hace una semana, creo que hemos sufrido unos picos y unas sensaciones de sierrita que, hombre, no son demasiado adecuados, yo creo que para nuestro día a día. Bien. Bueno, primero gracias a vosotros, porque aquí hace una temperatura un poco subida de grados, ¿no? Entonces, supongo que estamos ya poniéndonos en plan tropical y adaptándonos al tema, digamos, ¿no? La siguiente cosa sobre la información. Aquí sí que me gustaría, por ejemplo, dar las gracias a Juan Ignacio por la iniciativa que tiene la universidad de intentar divulgar ciencia. Uno de los mayores problemas que tenemos es que la ciencia o no se divulga o se divulga mal. Entonces, iniciativas serias como esta, o como periodistas que realmente se lo han tomado seriamente y nos dan unas informaciones bastante buenas, o como, cuando digo periodistas no me refiero solo a periódicos, tanto de radio como de televisión, pues la verdad es que se ayuda a que no pase, o que pase de una forma más amortiguada, lo que ocurre ahora. Pero el problema de la cultura científica no es un problema que se ciñe únicamente a la población. Es decir, los gobernantes, muchos de ellos, yo no voy a decir todos, evidentemente, ni los conozco, ni les conoceré probablemente a ninguno de ellos,
tienen una cultura pues parecida a la que tenemos el resto de la población. Entonces, cuando la ministra de Sanidad hace una rueda de prensa con una serie de personas que se consideran expertas y transmite una sensación, buena, mala o regular, el resto de la población la va a percibir. Lo que dio la impresión, por lo menos lo que me dio a mí, es que no transmitía una seguridad absoluta sobre el tema. Tampoco la hay, ¿no? Es difícil transmitir lo que no existe, es decir, no tenemos una seguridad absoluta nunca. Pero desde luego la transmisión de información era la esperable en estos casos, es decir, va a haber mucha información, mucha va a ser una desinformación, pero a mí me ha parecido que ha sido muy frecuente la información, vamos a decir, positiva o aceptable, es decir, que hemos aprendido mucho durante estos días. Es decir, ha habido muchos periódicos, ha habido muchos programas de radio, muchos programas de televisión, donde se han dicho cosas realmente que han ayudado a por lo menos calmar un poco las cosas, ¿no? Ponerlas realmente en el sitio que tienen que estar. Es decir, no estamos en una situación como para estar con un ataque de pánico, es decir, estamos en una situación de prudencia, vamos a decir de temor, pero un temor lógico ante cualquier cosa que no conocemos demasiado y que puede provocar un daño, ¿no? Pero yo creo que la información ha sido mucha, pero ha habido bastante información de calidad comparado con otras ocasiones. Me acuerdo de la información que hubo cuando la famosa gripe A, que muchas cosas eran casi de entrarle a uno más miedo realmente que tranquilidad con lo que se informaba. En este caso yo creo que ha habido bastante información de calidad, no por parte del Gobierno, pero sí por parte de los medios, o por lo menos esa impresión me ha dado a mí. También yo no escucho demasiadas cosas, es decir, yo no escucho demasiadas tertulias, no sé lo que se dice en las tertulias, tampoco leo demasiada prensa, pero los 4 o 5 periódicos que suelo mirar en Internet o en papel, me ha parecido que han sido realmente, vamos, como tenían que ser, informativos y han dado una información bastante válida, incluso para una persona cuya base científica no sea demasiado alta. Ahora, hace falta realmente crear un conocimiento y una cultura científica en la mayor parte de nosotros para evitar agobios innecesarios. Igual aquí querías comentar alguna cosa sobre este tema. No. Entonces nada. No, porque sé que a Juan Ignacio le gusta de vez en cuando poner alguna opinión y en esto de la divulgación científica pues sus opiniones son muy válidas. Sí, me gustaría también compartir con usted una contradicción. Igual puede usted explicármela. ¿Cómo es posible que Médicos Sin Fronteras lleve tanto tiempo trabajando sobre el terreno, ¿no? Y los contagios que ha ocurrido con la gente especializada, con los médicos allí, haya sido tan mínima y con la entrada en Europa y en Estados Unidos de casos totalmente aislados o que haya sido aislado, bueno, pues haya producido lo que se ha producido, ¿no? Ese contagio? Resulta contradictorio. Esto quiere decir que aquí nos ha pillado todo totalmente por sorpresa y que de ese desconocimiento del virus del ébola, como no nos tocaba de cerca, no teníamos ni idea de dónde venía ni qué es lo que había que hacer. Bueno, probablemente yo no pueda contestar de una forma muy directa, es decir, no sé realmente cómo planificó el Gobierno, digamos, el traer a estas 2 personas aquí. Se supone que los medios había, que las personas preparadas estaban. Ahora, también tengo que decir lo siguiente, Médicos Sin Frontera tiene conocimiento y tiene entrenamiento, es decir, están en unas situaciones perfectas y luego hay un montón de personas que contribuyen a que Médicos Sin Fronteras pues tengan los materiales necesarios, no para parar ellos solos la epidemia, que es imposible que una ONG lo pare, pero sí que cuando hay brotes muy concretos, pues prácticamente conseguir de alguna forma llevar a cabo una acción humanitaria y sanitaria muy buena. De hecho, pues la verdad es que nos habría venido bien pues los cursos de entrenamiento de Médicos Sin Frontera una vez que ya hemos visto un poco cómo ha ido la cosa, ¿no? Es decir, hay personas preparadas, situación se supone que preparada, pero luego hay algún error, evidentemente, en cómo se hacen las cosas. Falta de entrenamiento, es decir, unos muy entrenados tienen menos bajas, entre comillas, personas poco entrenadas, a pesar de que el conocimiento exista, pues evidentemente hay más problemas. Eso no quiero decir que lo estén haciendo mal mis colegas, tanto médicos como enfermeras, como cualquier otro personal sanitario, sino que probablemente un poco más de entrenamiento les habría ayudado a hacerlo mucho mejor. Es decir, todo es mejorable.
Hola, muy buenas. Gracias por la charla. Y quería preguntar una cosa. La razón de la desinfección de las zonas comunes de donde vivía la sanitaria, ¿crees que responde más a un motivo político de calmar, de calmar el pánico que había en los vecinos, o responde más a un peligro real de que después del tiempo transcurrido desde que ingresan a la sanitario hubiera posibilidad de virus en esas zonas que desinfectaron? Bien, yo creo que es un poco mezcla de todo. Es decir, hay una situación en la cual podemos decir que se va de las manos lo que está ocurriendo, y entonces, aparte del tratamiento propiamente antiinfeccioso, hace falta un tratamiento, vamos a decir, de choque psicológico. Es decir, aunque las posibilidades o el peligro fuese muy bajo, el haber realizado esa acción de desinfección magnifica de alguna forma la sensación de seguridad. Es decir, hay momentos en los que, aparte del riesgo real, tienes que hacer medidas para que también combatan el riesgo imaginario, ¿no? Y yo creo que un poco ha sido eso. Es decir, no está mal que se haga, aunque el riesgo era muy bajo, por no decir nulo, pero el efecto de haberlo hecho ha tenido como consecuencia pues una tranquilidad mayor que si lo hubieran dejado sin hacer, ¿no? Habrían corrido bulos, rumores, el boca a boca se habría extendido cada vez más, los autobuses habrían ido a la quiebra porque nadie se quería montar en ellos y cosas parecidas, ¿no? Es decir, a veces hay que hacer tratamientos que no van directamente contra el que está causando la enfermedad, sino contra la situación que se ha producido, ¿no? Y yo creo que un poco ha sido eso. Creo que lo han hecho bien y que era necesario, con doble objetivo. Vale, a ver, no sé si... Vale. Hola, yo tenía una pregunta quizás un poco más concreta sobre... ¿Indiscreta? No, indiscreta nunca. Un poquito más concreta sobre el propio virus. Cuando hablamos de la historia natural del virus, sí que has comentado que tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días. Corrígeme si me equivoco, pero yo he leído por ahí que durante la incubación no es contagioso. En principio, hasta que no se produce una sintomatología y hay, vamos a decir, cosas que estás enviando al exterior, no sería contagioso. Vale. Y luego quería saber, o sea, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Me imagino que la duración de la enfermedad también vendrá un poco dada por la situación inmunológica previa del paciente. No bueno, sé, ahí va a influir semanas. Siempre, ¿no? ¿Cuál es el estado previo? Bueno, eso lo vas a saber tú mejor que yo, sí. ¿no? Entonces, no, eso es un poco así, ¿no? Sí que va a influir. Va a influir la edad, la situación previa, pero curiosamente el margen de edad donde más mortalidad hay en estos momentos en este brote es entre 15 y 45 años. Es decir, respeta un poco más las edades extremas, que otras veces no es así, ¿no? En el caso este, tenemos que pensar en que es un virus para el que no somos el hospedador habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho más agresivo. Se beneficia también menos, porque realmente para lo que nos quiere es para multiplicarse, para replicarse. Entonces, con los murciélagos lo tiene hasta cierto punto mejor, porque les provoca una infección que no acaba con ellos. Es decir, pueden mantenerse durante más tiempo, ¿no? Evidentemente no le podemos dar una facultad o una función de inteligencia a un virus porque no la tiene, pero evidentemente sí que tiene, podríamos decir, esa inteligencia de subsistencia que tiene cualquier, entre comillas, ser vivo, porque el virus está ahí en una zona bastante, vamos a decir, fronteriza, ¿no? Y ya por último, saber, una vez que, imagínate que la mujer esta que está enferma en Madrid sobrevive y se cura, ¿durante Esperemos cuánto que sí. tiempo podría llegar a ser contagiosa? Bueno, en principio, desde el momento en que te dan el alta, deberías no ser contagioso. Es decir, para que te den el alta tienes que tener 2 pruebas negativas, detección de ARN, que estén distanciadas, me parece que 48 horas. En teoría, si te dan el alta es porque se supone que no eres contagioso. Si fuese un hombre, podríamos pensar otra cosa. Es decir, porque sí que hay estudios en infecciones, además, casi producidas en el laboratorio, donde se ha seguido, se ha trazado la evolución y se aislaba el virus en semen, pues incluso hasta 14 semanas, me parece. Es decir, que se habla de menos, es decir, habitualmente es menos, dicen de 60 a 61 días, pero ha habido casos en los que es más. Entonces ahí sí que habría que recomendar
pues o dos cosas, o utilizar métodos de barrera si van a tener relaciones sexuales o una abstinencia. Bueno, yo no he dicho nada. No sé si hay alguna otra pregunta. No veo ningún brazo levantado. Sí. Sí, hola. Me gustaría saber si hubiese beneficiado a la ciencia que no se hubiese sacrificado el perro de la enfermera. Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Curiosamente, yo creo que la mayor parte de nosotros hemos hablado de ese tema con nuestros amigos, allegados, etcétera, ¿no? Es decir, seguro que es un tema de conversación. Entonces, bueno, me vas a dejar ser un poco tramposo, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una situación en la que hay una normativa que indica que si no tienes la capacidad de mantenerlo aislado en unas condiciones determinadas, debes sacrificarlo porque es un peligro. Entonces, desde el punto de vista de un científico, aunque igual Juan Ignacio me mire mal si los médicos decimos que somos científicos, la curiosidad científica y el conocimiento que se puede adquirir si lo hubiésemos estudiado y lo hubiésemos mantenido vivo, pues se ha desperdiciado. Pero detrás de todo esto habrá habido algún problema, es decir, nadie querría en las pocas, digamos, instalaciones que hay adecuadas mantenerlo, o habrá habido algún problema de esos. Entonces, la tesitura es, ¿qué hacemos con un animal potencialmente peligroso? Y han tomado pues por el camino más corto y también más doloroso, evidentemente, porque ese animal pues era parte de la familia, me imagino, de la persona enferma, ¿no? Y evidentemente hay unos vínculos que también se han alterado, ¿no? Es decir, desde el punto de vista científico habría estado muy bien estudiar qué pasa y si realmente no transmite el virus, pues evidentemente habría vuelto con su familia, supongo, ¿no? Pero he sido un poco tramposo. Sé que preferís que diga que es mejor mantenerlo vivo y entonces pues digo, pues haberlo mantenido vivo habría sido interesante. Desde el punto de vista científico habría sido muy interesante. Buenas tardes. Yo estoy pensando que si, por ejemplo, estas cuevas que se siguen manteniendo con los bichos estos, con los murciélagos, ¿hay alguna repercusión? O sea, ¿se puede hacer algo para exterminarlos? Porque claro, si ellos son... Claro, a mí, si son los que promocionan este virus, digo yo, no sé, a mí me está dando respeto todo lo de los bichos estos. Bueno. Si vienen de ahí, que atacan a los pobres monos y a los cerdos, hoy vamos a llegar a un momento que no vamos a comer ni cerdo. Bien, pero aquí contesto yo o contestas tú. No sé. Bien, bueno, me parece que la preocupación esa es razonable, pero esa acción creo que es desmedida, porque los murciélagos son parte de ese ecosistema y aportan muchísimos más beneficios que perjuicios a ese ecosistema. Entonces, si nos los cargamos, seguro que estamos provocando una catástrofe más grande, ¿no? Y probablemente este virus estaría en otros hospedadores intermedios, se adaptaría y seguiríamos con otro problema, si no con él, con otro parecido. Es decir, no creo que sea la medida más adecuada. Se hace con los pollos, por ejemplo, con el tema de la gripe aviar. Se matan cientos de miles de pollos. Pero aquí es que nos cargaríamos realmente un eslabón importante en un ecosistema. Bueno, ya que me has dado opción, voy a decir una cosa. Es imposible, eliminar todas las fuentes potenciales de peligro. Los problemas va a haber siempre. No se puede pretender eliminarlos a priori de esa manera, porque, como bien ha dicho Guillermo, el daño que nos causaríamos a nosotros mismos sería mayor, sin ningún género de duda. Pero además, yo creo que la enseñanza es otra, y lo ligo con lo que otra cuestión que ha salido antes. La enseñanza es que problemas va a haber, siempre los va a haber. Esto lo decía David Deutsch.
De lo que se trata no es de evitar que haya problemas, eso no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder evitar que haya problemas. Lo único que podemos hacer es prepararnos para tratar de que esos problemas los podamos resolver cuando surjan. Y eso tiene dos palabras básicas que son educación e investigación. O sea, esta es la clave, ¿no? Entonces, no podemos pensar en términos de que haciendo cosas diversas, diferentes, podemos acabar con los problemas antes de que se produzcan. Lo que hay que hacer es prepararse para neutralizarlos cuando se produzcan. Y, desde luego, los efectos ecológicos que tendría exterminar una especie como un murciélago. En fin, es que los murciélagos, además, estos serán frugívoros y tendrán un papel importante, pero es que de la misma seguramente al final acabaremos cargándonos todos los murciélagos, y muchos son insectívoros, en fin, controlan otro tipo de plagas, o sea que no se puede intervenir en el ecosistema de una forma como esa sin que ello cause luego efectos claramente catastróficos desde ese punto de vista. Es decir, la salida como un estallido de tirar una bomba atómica, esa no es viable. No, bueno, esa podría ser viable, pero no parece muy razonable. Esa no es viable. Bien, bueno, volviendo un poco a ese tema, las dos palabras que ha comentado Juan Ignacio implican que, evidentemente, los presupuestos de cualquier país que tiene un mínimo de capacidad económica se prioricen cosas que sean realmente importantes, como son la educación, la investigación o incluso la sanidad, ¿verdad? Simplemente un poco va por ahí. Bueno, yo creo que ya nos ha dado la hora. Estas sesiones finalizan a las 8:30. Ha estado muy bien. Muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Agur.